Cansada, con colitis, niebla mental. Bueno, esos podrían ser algunos de los síntomas que usted padece al intentar bajar y bajar de peso y no llegar a un norte claro. ¿Cuál podría ser la responsable? Bueno, la resistencia a la insulina. ¿Cómo hacer para contrarrestarlo? Está con nosotros la doctora Tessa van der Voogd, ¿verdad? Bien, Sí, bien dicho, exacto, doctora. correcto. ¿Cómo le va? Buenos Muy días. bien, ¿y ¿Cómo usted? está? Buenos días. Bien, por dicha. Doctora, a ver, una mujer cansada, con colitis, niebla mental y no baja ni un kilo por más, que coma súper bien y se mata en el gimnasio. ¿Qué está pasando? Sí, estos síntomas y condiciones están muy relacionadas. El sobrepeso y la obesidad son condiciones médicas complejas, en donde el tejido adiposo se vuelve patológico, en otras palabras, tóxico, y genera una inflamación crónica en el cuerpo. Con el tiempo, esta inflamación crónica me produce desbalances hormonales y metabólicos y termina produciendo una resistencia a la insulina. Entonces, por eso muchas veces los pacientes pueden decir que están haciendo ejercicio, dieta, se están cuidando y no ven resultados. Doctora, veamos los síntomas de una resistencia a la insulina, ¿verdad? Que a veces uno no los logra identificar como bien puntualmente. Sí. Por ejemplo. Sí, los síntomas de una resistencia a la insulina lo podemos ver comúnmente en la piel. Por Ajá. ejemplo, a nivel cutáneo podemos encontrar manchas a nivel de los pliegues, como lo son en el cuello y en las axilas. Además podemos también ver acrocordones, que son lesiones benignas en la piel, Ajá. que los pacientes conocen como cabecitas de vena. Claro. Exacto, esos se llaman acrocordones y son una señal temprana de resistencia a la insulina. Otros síntomas pueden ser el cansancio, la niebla mental, la grasa abdominal, la ansiedad por comer, por querer azúcar o carbohidratos, son algunos de los signos tempranos de una resistencia a la insulina. ¿Cuál es, digamos, la raíz de la resistencia a la insulina, entonces? Sí, la raíz de la resistencia a la insulina es esto justo que te estaba comentando, de la inflamación crónica de bajo grado combinado con un descontrol hormonal. Okay. ¿Cuáles estrategias nos podrían ayudar a nivelar la glucosa? Sí, bueno, las estrategias más reconocidas son una alimentación saludable, movimiento constante, manejo del estrés y del sueño. Ok, pero entonces, doctora, hay gente que se confunde entre lo que es resistencia a la insulina y prediabetes. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, la resistencia a la insulina es una alarma, ¿verdad? Normalmente la vemos en los pacientes incluso prediabéticos. Lo que está sucediendo es que el azúcar no está logrando entrar a las células para producir energía. Luego, después de pasar años con una resistencia a la insulina, podemos tener una prediabetes y luego evolucionar a diabetes. ¿Por qué es tan importante la proteína en el desayuno? Muchas veces dicen que hay que combinarla con una grasa para tener saciedad y no estar en ese picoteo constante de carbohidratos que usted menciona. Exacto. Pero realmente, ¿qué efecto tiene en nuestro cuerpo? Sí, bueno, la proteína es importante en el desayuno y en todos los tiempos de comida. Ella me va a reducir esa absorción de glucosa en el torrente sanguíneo, me va a reducir los antojos, me va a mejorar la saciedad y además de esto me va a ayudar a proteger el tejido muscular. Ahora hablábamos, ¿verdad?, de que podría existir resistencia a la insulina o prediabetes, pero ¿cuál examen podría hacerse uno para detectar si tiene uno o el otro? Sí, los exámenes de diagnóstico son lo que conocemos como la hemoglobina glicosilada. Esto es un examen de la glucosa que nos habla de la glucosa de los 3 meses posteriores. Con este examen podemos ver los valores para ver si tenemos una resistencia a la insulina. Claro, cuando uno tiene resistencia a la insulina, ¿esa sería la primera etapa? ¿Perdón? ¿Cuál? O sea, digamos, la primera etapa del camino hacia la diabetes, ¿verdad? O el azúcar, sí. Esa sería la primera etapa, la resistencia a la insulina. Sí, la resistencia a la insulina es las etapas iniciales para una prediabetes y continuar a diabetes. Ahora, una persona que ya tenga resistencia a la insulina, ¿cuál debería ser su desayuno, por ejemplo? Bueno, iniciar con proteína de 3 a 4 huevitos y combinarlo con vegetales y una fuente de grasa. Cero carbohidratos, porque hay gente que le gusta pancito con café. No, sí pueden incluir carbohidratos. Ojalá intentar encontrar buenas harinas, normalmente asociadas a las harinas integrales, ¿verdad? Con algún tipo de grano, quinoa, pueden ser una opción. ¿Es cierto que es mejor, doctora, desayunar salado y no dulce? Porque, por ejemplo, hay gente que desayuna cereales, pancakes o algún tipo de mermelada muy dulce, ¿verdad? O incluso estas de almendra chocolatosa. Sí, tal vez el concepto no sería salado o dulce, pero siempre que incluya una proteína, un compuesto de fibra vegetal y una grasa. ¿Qué papel juega la fibra en una persona que tenga síntomas, digamos, de padecer una resistencia a la insulina?
Bueno, juega un papel importante cuando hablamos de resistencia a la insulina o cualquier otra enfermedad. La fibra la necesitamos los seres humanos para cumplir nuestras funciones básicas. Ella en el cuerpo lo que hace es que forma como un gel en el tracto gastrointestinal y entonces ayuda a que se absorba menos la glucosa. Usted ahora hablaba del examen de sangre para identificar, por ejemplo, la resistencia a la insulina. ¿Cuál es ese rango que ya dice cuánto debería de estar para saber que ya hay una resistencia? Sí, el examen que identifica resistencia a la insulina se llama índice OMA-IR y a partir de 2.5 podemos hablar de una resistencia a la insulina. Lo que sí es importante mencionarte es que no es diagnóstico. El diagnóstico de la resistencia a la insulina es clínico. Entonces, con los síntomas que te había dicho, de las manchas en la piel, los acrocordones, la grasa abdominal, ya ese paciente tiene resistencia a la insulina. Claro, ahí es donde el médico empieza a sospechar. Exacto. ¿Qué pasa si hay acrocordones, grasa abdominal y el paciente ya está tomando metformina, por ejemplo? Bueno, igual aún así aparecen esos síntomas, pues. Sí, cuando no hay un correcto control glicémico. Recordémonos que el medicamento no es la cura. Tienen que venir esas estrategias en los cambios de estilo de vida. Si no están, no podemos hablar de salud. Muchos médicos dicen que uno debe de ingerir los alimentos en un orden correcto, ¿verdad? En caso de una persona que padezca resistencia a la insulina, ¿cuál es ese orden? Sí, hay numerosos estudios respecto al orden de la comida que los respaldan, tanto en pacientes sanos como en pacientes prediabéticos y diabéticos, y la conclusión es que el orden sí modifica el resultado. Entonces hay una mejor modulación de la glucosa cuando iniciamos con la proteína, continuamos con la fibra, con los vegetales y terminamos con los carbohidratos. A mí me parece muy gracioso, pero una vez una paciente me dijo: doctora, es que yo no puedo hacer eso, yo tengo que comer todo revuelto, ¿verdad? Es muy común del tico, del latino. Y justo le dije, esto es una excelente opción, también ha mostrado reducir la glucosa cuando combinamos todo. O sea, cuando usted en el plato revuelve todo. Exacto, sí, si lo hacemos así es la segunda opción más viable. Y en cuanto a los carbohidratos, porque usted ahora mencionaba que el carbohidrato debería de comerse de último, ¿sí? Entonces siempre en esa posición y cuánto debería ser, porque bueno, usted dice que no hay que eliminarlos, pero mucha gente dice, no, es que el carbohidrato es terrible, hay que eliminarlo por completo. ¿Cómo hacemos ese balance? Sí, no, el carbohidrato también es parte importante de la alimentación. Las dietas nunca deberían de ser estrictas, una dieta correcta es lo que podamos mantener. Entonces, si el paciente necesita su carbohidrato, tiene que estar. Y todo va a depender de la porción del tipo de carbohidrato, va a depender su porción, pero en lo general media tacita de arroz o de gallo pinto equivaldría a una porción de carbohidrato. Muchos especialistas también recomiendan hacer un poquito de ejercicio cardiovascular, de salir a caminar después de una comida fuerte, después de comer. ¿Cuál es su criterio? Sí, estoy completamente de acuerdo. La recomendación son 10 minutos después de comer, y esto es porque la activación muscular capta esa glucosa en el torrente sanguíneo y entonces no se absorbe. ¿Y no da una indigestión? No, en realidad mientras estemos caminando en un paso moderado, todo está bien. O sea, ejercicio, digamos, ya tal cual, no. No, la recomendación es caminar. Ok, sí. ¿En qué momento se pueden hacer ejercicios? ¿Cuáles recomienda usted para una persona que tenga ya ciertas señales de resistencia a la insulina? Sí, las recomendaciones son al menos 3 veces a la semana ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos. Además de esto, se han hecho recomendaciones sobre los snacks de ejercicio o meriendas de ejercicio, que es en todas las personas que tienen una jornada laboral de 8 horas, al menos 3 veces en esas 8 horas hacer pausas activas, sentadillas, subir las escaleras, levantar las pantorrillas. De 2 a 3 minutos ya se considera un snack de ejercicio. Súper. Ahora bien, doctora, una persona que ya empiece a tener señales de resistencia a la insulina, ¿verdad? El cuello oscuro o la grasa abdominal, ¿puede revertirse de manera natural, digamos, para no tener que llegar a los medicamentos o incluso, digamos, a una prediabetes? Sí, claro, la resistencia a la insulina es revertible, y además de esto lo primordial es que el primer paso son los cambios de estilo de vida. Antes que fármacos, antes que cualquier otra intervención, hay que recordarle al paciente los cambios de estilo de vida. Comer mejor, la actividad física, mejorar el patrón de sueño. Una persona que, digamos, duerme 8 horas, pero se levanta cansada, ¿verdad? O sea, tiene una mala higiene del sueño porque no es reparador ni profundo. ¿Cómo podría ser? Porque a veces no es que uno no quiera, ¿verdad? Es que el cuerpo no se lo permite. Para tener un buen sueño,
en miras a no tener resistencia a la insulina. Sí, el sueño juega un papel importante en cuanto hablamos de resistencia a la insulina o cualquier trastorno hormonal, porque justo en el cerebro tenemos una glándula que nos produce la liberación de las hormonas. Entonces, cuando el sueño está alterado y pasamos despiertos por más periodos de tiempo, estas hormonas también se ven alteradas. Entonces, ¿cuáles serían recomendaciones en cuanto al sueño? No utilizar pantallas, establecer una rutina de sueño. Yo le digo a mis pacientes, utilice un jabón siempre en la noche antes de bañarse, que le recuerde a usted siempre y al cerebro que vamos a iniciar a descansar y a dormir. Disminuir las luces en casa, cambiar la tonalidad a más cálida, leer, ¿verdad? Bajar las revoluciones un poquito, son estrategias para la rutina del sueño. ¿Qué suplementos recomienda usted para una persona que ya tenga ciertos síntomas de resistencia a la insulina? Sí, los más estudiados son el inositol. Es importante buscarlos en su forma de mioinositol y de quiroinositol. Luego el magnesio en forma de citrato de magnesio o mi favorito, glicinato de magnesio. Y si no, el omega 3. ¿Cuál sería el ABC de una persona que el médico le dijera, usted tiene resistencia a la insulina? ¿Con qué debería de empezar? Con cambios de estilo de vida, revisar la alimentación, empezar a realizar actividad física, mejorar temas de sueño. El sueño genera un cambio muy importante y a partir de ahí, si no hay mejoras, consultar a un médico, realizar exámenes y ver cuáles estrategias terapéuticas. Pero si no hay pilares básicos en la salud, no se puede trabajar. ¿Cuáles personas sufren más de resistencia a la insulina? Sí, la resistencia a la insulina tiene una predisposición genética importante, pero además de esto lo podemos ver en las personas, por ejemplo, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres entrando en la perimenopausia, en la menopausia, es común la resistencia a la insulina. Con una buena rutina, ¿en cuánto tiempo podría revertirse la resistencia a la insulina? Mira, yo podría decir que de 3 a 6 meses. He visto cambios muy importantes en mis pacientes a partir de una mejor alimentación. ¿Una mejor alimentación con algo más? O sea, ¿deben de medicarse? No siempre. El primer paso son los cambios de estilo de vida y a partir de ver cómo el cuerpo responde o también qué severidad tenía la resistencia a la insulina, ahí podemos implementar suplementación o medicación. Tessa Vanden Bogart. Sí. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora. Muy amable. Un placer. Charlene Melina.